Bienvenidos a Ignis Crucis, un magazine católico para no extraviarse en el proceloso vaivén de la cultura posmoderna. Mi nombre es Miguel Ros, soy licenciado en Filología Hebrea. Si el alma tuviera infinitas vidas para rectificar, como pretenden los cabalistas o los gurús de la New Age, entonces la cruz de Cristo es innecesaria y el arrepentimiento carece de valor. Frente a la vaguedad de un proceso espiritual cíclico, el catolicismo levanta la bandera de la responsabilidad histórica. Solo tenemos una vida, una muerte y un encuentro definitivo con la verdad. No somos chispas errantes en una simulación, somos hijos de Dios llamados a la resurrección. La Iglesia sostiene un pleito ininterrumpido contra la hidra agnóstica desde hace 20 siglos en ese cajón de espiritualidad ambigua, donde todo pagagnóstico moderno encuentra su solaz. Se han mezclado sin pudor los cultos dionisíacos, el catarismo, el budismo y el tantra yoga, por decir solo unos pocos. En este caos se ha colado de rondón toda la mística cabalística junto al helenismo y la sempiterna New Age. Es la era de una judaización chic de la viejísima reencarnación, una fe de dogmas privados y nulo criterio. En el campo cívico a menudo observamos que un pensador cualquiera puede hablar de estas cosas de la reencarnación inocentemente como un objeto de pensamiento más, como otro color de la bandera LGTBI+, sin implicaciones y sin atribuciones, porque ese pensador no piensa nada. Simplemente expone cosas y le da igual. Para él, la reencarnación es un accesorio más en el escaparate de la posmodernidad. La trata con la misma ligereza que si hablara de la estética, de la dieta, con la ligereza de las redes sociales. Pero ojo, ese le da igual es en el fondo una forma de nihilismo ilustrado. Frente a todo este laberinto de misterios y ciclos de vidas interminables, nuestra Santa Madre Iglesia se sale elegantemente de la discusión y lo hace desde el minuto 1, sin despeinarse, mientras los gnósticos de ayer y los cabalistas de hoy se susurran al oído supuestos secretos revelados solo a unos pocos elegidos. La Iglesia ya dejó las cosas claras. Aquí no hay doctrina secreta que valga. El catolicismo es una fe a plena luz del día. No necesitamos iniciaciones esotéricas ni decodificaciones de almas. Ya lo decía el gran San Ireneo de León, nuestro martillo de herejes particular, en su obra Contra las herejías. La verdad de Cristo es pública, es apostólica y se transmite de forma abierta. Si los apóstoles hubieran tenido algún secreto guardado bajo llave, se lo habrían dado a sus sucesores a la vista de todos, no a una hermandad de iluminados. Ireneo nos enseñó que la fe no es un juego de espías sin una certeza histórica. Por eso el dogma católico es tan sencillo como imponente. Hay una sola vida, una muerte física, y luego viene el juicio personal, el juicio final y la resurrección o la condenación. Punto. No hay túneles de regreso, no hay niveles de juego que repetir. Al final del día lo que la Iglesia nos ofrece es la libertad de la verdad pública frente a la esclavitud de las sombras iniciáticas. Es sencillamente la diferencia entre la realidad y la alucinación. Pues con esta introducción vamos a hablar del tema que nos ocupa. Terrible para los católicos que lo pueden ver como un accesorio cultural más, como una cuestión sin contenido relevante para nuestra fe, lo cual es completamente falso. Vemos canales con multitud de vistas que hablan de la reencarnación y donde se apuntan todos a poner su granito de arena. Los judaizantes chic, como se les puede llamar, o los New Age como San Segarra, todos se apuntan a una fácil salida de la que la Iglesia estuvo al tanto desde el siglo I prácticamente, con las luchas de Justino Mártir, que en su diálogo con Trifón le refiere que no hay nada tal como la reencarnación.
¿En qué momento en el judaísmo se fastidió todo? Yo pongo por encima los estudios de Gershon Scholem, el que fuera el mayor erudito en la materia, que lo deja clarísimo en su obra fundamental, la Cábala y su simbolismo. La reencarnación no es una semilla judía, es un injerto gnóstico. Scholem identifica que durante siglos el judaísmo oficial de la Torá y el Talmud ignoró o rechazó de plano la transmigración de las almas. ¿Pero qué pasó? Scholem señala que a finales del siglo XII, con la aparición del Sefer HaBahir, el libro de la claridad, se produjo una auténtica revolución silenciosa. Para Scholem, la introducción del Gilgul no fue una evolución natural, sino la resurrección de antiguas herejías gnósticas y maniqueas que habían estado latentes en el subsuelo de la historia. Fue una infiltración por la puerta de atrás. Scholem explica que los cabalistas de la Provenza tomaron la idea de los cátaros puros y que la iglesia tuvo para bien que combatir de grupos gnósticos que veían el cuerpo como una cárcel. ¿Cuál es la gran denuncia que hizo Scholem? Que la reencarnación se usó como un parche para explicar el sufrimiento de los inocentes, pero al hacerlo transformaron al Dios de la Alianza en un administrador de cuentas corrientes de vidas pasadas. Es decir, se nos confirma lo que sospechábamos, que el Gilgul es el caballo de Troya del paganismo oriental y el gnosticismo dentro del monoteísmo. No es tradición antigua, es arqueología de la herejía. Mirad qué curioso. No es casualidad que el Sefer HaBahir, ese libro que nos metió el virus de la reencarnación, apareciera precisamente en el sur de Francia, en pleno epicentro de la herejía cátara. Gershon Scholem no se dejó engañar, vio lo que muchos hoy ignoran, que los cabalistas provenzales, los hombres buenos, respiraban ese mismo aire envenenado. Los cátaros odiaban la materia. Para ellos el mundo era una creación de un demonio y el cuerpo una prisión de la que había que escapar. Porque no podían aceptar que un Dios bueno hubiera creado esta carne. El Gilgul es el hijo ilegítimo de este matrimonio entre la mística judía y el dualismo cátaro. No es una revelación divina, es el residuo de una secta que la iglesia ya juzgó y condenó. Frente al cátaro que desprecia el cuerpo y al cabalista que lo usa como un envase retornable, nosotros nos quedamos con Santo Tomás, porque si el cuerpo es la nave y el alma el marino, como decían estos herejes, y hoy repite los gurús de la New Age, entonces la resurrección es un absurdo. Pero como somos católicos y sabemos que mi cuerpo es yo tanto como mi alma, no somos almas alquiladas en cuerpos ajenos, somos hijos de la luz, nacidos para vivir una sola vez y morir una sola vez. Si escucháis a alguien de limpiar el karma de vuestros antepasados, huid. No estáis ante un sabio, sino ante un fantasma del siglo XII que todavía no se ha enterado de que Cristo ya pagó todas nuestras deudas. Hablemos claro, por tanto, para entender por qué hoy tantos jóvenes católicos caen en las redes de la New Age o la Cábala chic moderna. Hay que viajar al siglo XII, al momento en el que apareció esta corriente, este libro de la claridad que de claro tiene poco y de sombra mucho, que fue el que abrió la espita del Gilgul, la reencarnación, en un judaísmo que hasta entonces la había rechazado con la misma contundencia que nosotros. No olvidemos que Maimónides no la cita y Saadia Gaon habla de ella como de una simple tontería. Y aquí se podemos conectar con lo que hablábamos de Santo Tomás de Aquino y su cuestión 76. Si el alma es la forma del cuerpo, no hay otra oportunidad en otra carne. El bautismo nos limpia de raíz, no necesitamos 1000 vidas para rectificar lo que la sangre de Cristo ya ha redimido en un solo sacrificio. El resto, amigo, son cuentos gnósticos disfrazados de mística ancestral. No se dejen engañar por el brillo falso de estos libros secretos. La verdad de la Iglesia es pública, es una y es ahora. La reencarnación se presenta como una segunda oportunidad, pero en realidad es una cadena perpetua. Si el alma puede volver, el pecado pierde su peso de tragedia y la virtud pierde su brillo de heroísmo. ¿Qué mérito tendría ser santo hoy si crees que tienes mañana 1000 vidas para arrepentirte? Si hubiera Gilgul, Neshamot
A una misma alma le corresponderían diferentes cuerpos, lo que es toda una invitación dionisíaca a la concupiscencia, al delito y al crimen, porque de todas maneras el alma pasará, colonizará otro cuerpo, una idea de una moral repugnante. ¿Cómo se justifica la doctrina del Gilgul? Pues con la Torah Sheba'al Peh para justificar la reencarnación, lo que es sencillamente un malabarismo. Y dice lo de siempre, que Moisés recibió una interpretación secreta en el Sinaí que se transmitió de boca en boca. Ni rastro en el Talmud, no hay rastro en la Torah, ni en el Tanaj. Es un escondite de la gnosis. Hay justificaciones de tomar versículos inocentes como el de Eclesiastes 1:4, una generación va y otra viene, lo cual interpretado de esta manera a la manera de la metempsicosis es simplemente una exageración. El texto habla de la brevedad de la vida frente a la permanencia de la tierra, no de un carrusel de almas. ¿Por qué los profetas callaron? ¿Por qué el Talmud apenas la roza? ¿Y por qué los grandes sabios como Saadia Gaón la llaman tontería? La respuesta es obvia, porque no existía esa tradición hasta que el veneno gnóstico infiltró la mística de la Edad Media. No confundamos la tradición apostólica, que es luz y testimonio público, con estas tradiciones orales que sirven de sótano para esconder errores paganos. El catolicismo rechaza de manera frontal la gnosis de la Kabbalah por la misma razón que condena la neognosis de los Sansegarra, porque ambas son ramificaciones de la soberbia intelectual. Es el mismo rechazo que la Iglesia opuso al maniqueísmo del siglo III y al gnosticismo de los siglos I y II. La Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino se levanta como un faro de cordura. Es tajante, el alma no es un marino en una nave ni un virus que coloniza cuerpos. El alma es la única forma de nuestro cuerpo, es la unidad ilemórfica que garantiza nuestra identidad y sobre todo nuestra responsabilidad moral. No hay una segunda oportunidad en el cuerpo del otro, no hay un reset en la simulación neopagana. La Iglesia, a través de San Ireneo de Lyon, ya destruyó estos secretos gnósticos en el siglo I y hoy, ante el avance del cristianismo woke y el neopaganismo orientalista, volvemos a la verdad de siempre. El hombre muere y una sola vez, y tras ello el juicio de Dios. No somos chispas errantes, somos almas creadas para la eternidad en este nuestro único y sagrado cuerpo. En nuestra navegación filológica, histórica, nos topamos con un escollo en el que hoy encallan muchas conciencias. Bajo el paraguas de movimientos como Chabad, Lubavitch, la reencarnación sigue sin ser un mito oriental lejano. Es una columna vertebral de su mística. Enseñan que el alma desciende al mundo físico para refinar el cuerpo y a través de las mitzvot será reciclado en otro envase. Desde la Cábala de Safed hasta el hasidismo moderno se nos vende este ciclo como una bondad divina, pero no se engañen, esta doctrina de la disolución de la responsabilidad moral. Si el alma es un inquilino que salta de cuerpo en cuerpo, la identidad humana se convierte en una ficción y el cuerpo en una simple decoración desechable. La consecuencia de este error no es solo teológica, es criminal. Tenemos un espeluznante caso, el caso de Steven Lorenzo, un asesino imbuido de una lógica retorcida, pero al fin y al cabo lógica, que declaró ante su sentencia de ejecución que su alma simplemente parasitaría otro cuerpo. He aquí el rostro desnudo de la metempsicosis. El criminal no teme el juicio porque cree que la muerte es solo un cambio de piel. Si el alma puede colonizar otro ser, el Dios de Abraham se convierte en la mente de estos desviados, en el cómplice de un bucle infinito de abusos y tiranías donde la víctima es irrelevante y el verdugo es eterno. Como hijos de la verdad pública no buscamos seductores secretos cabalísticos, sino la luz de la resurrección. Si pensáis que el pleito contra la gnosis y la reencarnación empezó ayer, es que no habéis leído bien a San Pablo. Ya en su tiempo el apóstol de las gentes olía el azufre de los que pretendían saber más que Dios. Pablo no se anda con chiquitas y nos advierte
contra la pseudónimos gnosis, esa falsa ciencia, en 1 Timoteo 6:20, que entonces como ahora aleja a los fieles de la sencillez de la fe. ¿Qué nos dice Pablo frente a los que buscan secretos en la cábala o en la New Age? Nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Colosenses 2:3. Repito, todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. No hace falta ir a buscar luces a ninguna hermandad secreta, a ninguna iniciación provenzal. Pablo defiende la publicidad de la fe, la claridad del dogma cristiano. Lo que él predica no es un murmullo al oído de unos pocos, sino un grito desde las azoteas. Pablo desmonta el mito del cuerpo cárcel gnóstico con una frase que suena a cañonazo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6:19. Para el gnóstico, el cuerpo es un envase desechable o una prisión que hay que habitar como se habita una vivienda. Para Pablo es un sagrario. Por eso el apóstol es el mayor enemigo de la reencarnación, porque si el cuerpo es templo de Dios, no es una pieza de repuesto en un ciclo infinito de vidas, sino el compañero eterno de nuestra alma en la resurrección. En definitiva, Pablo nos enseña que la verdadera gnosis no es un dato técnico que se descubre en un libro prohibido, sino una persona a la que se ama. El resto, como él mismo diría, es basura frente a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Honestidad es llamar al mal por su nombre. Rechazamos el sincretismo de una doctrina como el Gilgul, que sirve de refugio para una mentalidad perturbada como la de Steven Lorenzo. Es nuestro deber denunciarlo, porque esta metafísica es una invitación al desorden. No es honesto ignorar los frutos podridos de un árbol falaz. Honestidad es respetar el texto. Como filólogos nos negamos a retorcer las escrituras. Es deshonesto forzar a Job o a Coelet para que digan lo que el gnosticismo quiere oír. La verdad no necesita contrabando de tradiciones orales inventadas en el siglo XII. La verdad se sostiene en la revelación pública. Honestidad es la unidad de la persona, siguiendo a Santo Tomás. No somos marinos en una nave. El que afirma que el cuerpo es un envase desechable está cometiendo un fraude contra su propia humanidad. Ser honesto es aceptar que solo tenemos una vida y que cada acto en este cuerpo tiene un peso eterno. Honestidad es reconocer la historia. Gracias a Gershom Scholem sabemos que la reencarnación fue una infiltración cátara y gnóstica, y no aceptamos como sabiduría antigua lo que es arqueología de la herejía. Honestidad es el juicio. Preferimos la dureza de un juicio particular inmediato a la anestesia de 1000 vidas de reciclaje. La verdadera honestidad intelectual termina a los pies de la cruz, donde la gracia no es un mecanismo automático, sino un encuentro personal y definitivo. Y esperamos que haya sido de edificación, y les emplazamos al siguiente magazine de Ignis Crucis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.